Angie, esta es nuestra tercera y última entrega de Pandemias en Puebla. ¿De cuál vamos a hablar hoy? Fácil, Yetzel. De la pandemia de influenza de 1918, también conocida como gripe española. ¿Empezamos? Yo soy Ángela Bonilla. Yo soy Yetzel Roldán. Acompáñenos en Descubriendo Puebla. Fíjate, Yetzel, que 1918 marcó el fin de una década de crisis políticas y económicas, pues hubo desajustes sociales y varias enfermedades que se hicieron presentes en México. Así es, Angie, fueron de particular importancia la epidemia de tifo que se dio entre octubre de 1915 y marzo de 1916, y la pandemia de influenza justo en 1918. Con los recuerdos del tifo todavía frescos, Puebla sufrió de esta pandemia que dejó un alto número de defunciones en un poco más de 60 días. En el artículo Reflexiones en torno a la pandemia de influenza en 1918, el caso de la ciudad de Puebla, del investigador Miguel Ángel Cuenya Mateos, se afirma que, en el escenario internacional en 1918, la Gran Guerra llegó a su fin. Estados Unidos se posicionaba como la nueva potencia económica y militar del mundo. La revolución soviética triunfaba en la Rusia de los zares, y la influenza asolaba todos los rincones del mundo. Sin duda, fue un año inolvidable en la historia del Occidente. En el escenario local, Puebla ya no tenía la importancia comercial y económica que la caracterizó en siglos anteriores. Se había convertido en una ciudad que padecía los mismos problemas que la mayor parte de las ciudades del centro del país, esto es, una desigual distribución de la riqueza, un espacio urbano golpeado por las luchas del movimiento revolucionario, entre otras. Para Puebla, el recién superado siglo XIX había sido muy difícil. Durante 60 años, esto es, de 1810 a 1870, la ciudad sufrió la destrucción sistemática, a causa de la guerra civil y de las intervenciones extranjeras, lo que se acompañó con un empobrecimiento generalizado de extensos sectores de su población. Para la década de 1880, en el centro urbano, se inició un proceso de restauración, buscando las tendencias de la modernidad. A partir de 1910, diversos avances logrados en épocas anteriores se vieron obstaculizados por los conflictos políticos derivados del proceso revolucionario. Sin embargo, la modernización de la ciudad no se interrumpió, aunque significó un gran esfuerzo. Así, a lo largo de toda la década revolucionaria, se tendieron nuevas líneas férreas para el tranvía o el tren urbano. Se inauguraron grandes y modernas tiendas o comercios cuyo giro era desconocido hasta entonces, como gasolineras y talleres mecánicos. Además, el ayuntamiento poblano pavimentó varias calles del centro, extendió la distribución de agua potable, limpió muladares y embelleció diversos jardines públicos, instaló fuentes ornamentales en ciertos puntos de la ciudad y kioscos en jardines públicos, amplió el tendido de líneas eléctricas y telefónicas. Esto y más, con el fin de que Puebla ingresara al siglo XX como una ciudad moderna. Sin embargo, la llamada modernidad porfiriana solo beneficiaba a las élites que habitaban lujosas casas del centro. Muchos problemas continuaban siendo evidentes en donde habitaban los sectores populares. La influenza es una enfermedad muy antigua y su nombre deriva del latín. En el siglo XV, este fue utilizado para hacer referencia a las enfermedades atribuidas al influjo de estrellas y planetas. Existen muchas referencias históricas sobre la enfermedad y las grandes epidemias causadas por este virus. Al parecer, fue en el Frente de Guerra Europeo de la Primera Guerra Mundial donde empezó la difusión del virus en agosto de 1918, y en pocas semanas la influenza había dado la vuelta al mundo. En marzo de 1918 se registraron las primeras defunciones en el medio oeste estadounidense a causa del virus de influenza. Y aunque en México los periódicos no hicieron mención del hecho, porque las noticias de guerra ocupaban la mayor parte de la cobertura periodística. El doctor Cuenya afirma que al analizar con detenimiento el comportamiento de las defunciones ocasionadas por enfermedades pulmonares, se encontró entre abril y mayo de 1918 un aumento atípico de fallecimientos atribuidos a diversas afecciones bronquiales y neumónicas. No obstante, la aparición de la enfermedad se empezó a comunicar en periódicos nacionales a finales de agosto de ese año. El primer entierro registrado en Puebla causado por el virus gripal se llevó a cabo el 10 de octubre de 1918, pero pasó casi inadvertido. 7 días después, las defunciones ocasionadas por la enfermedad empezaron a aumentar. En los libros de registro del Panteón Municipal se confirma el avance de la influenza. El 17 de octubre fueron 4, el 18 5, el 21 había aumentado a 14 y el 25 a 41 defunciones.
La cúspide de fallecimientos se registró entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre. En 9 días, la influenza cobró la vida de 1.058 personas, y a partir de ese momento disminuyó de manera paulatina, hasta entrar en etapa de desaparición el 20 de noviembre. En diciembre, aún se detectaron algunos casos de defunciones por influenza. Las víctimas principales de la influenza de 1918 en los primeros meses fueron mujeres y menores de 5 años. Durante los meses de octubre a diciembre, el comportamiento fue inverso. La influenza atacó principalmente a adultos jóvenes en edad productiva. Como podemos suponer, la influenza modificó la vida de la ciudad. Los negocios cerraron sus puertas, así como los templos que cerraron temporalmente, porque se sabía que mantener reuniones en lugares cerrados facilitaba el proceso de contagio. Las autoridades municipales tenían dificultades financieras y eso agravó más la situación frente a la influenza. Se nombraron inspectores sanitarios que recorrían las principales calles de la ciudad, controlando que los bandos municipales referentes a la limpieza e higiene fueran cumplidos. Además, fijaban avisos públicos con recomendaciones tanto para evitar la enfermedad como para tratarla. Para apoyar las medidas gubernamentales, se creó la Comisión Central de Caridad, en la que se agruparon diversas organizaciones sociales, estudiantes, cónsules de varios países en Puebla, la delegación de la Cruz Roja Mexicana y más. La Comisión Central de Caridad se encargó de distribuir cartillas entre la población, con recomendaciones preventivas que complementaban las elaboradas por la Junta de Sanidad. Instaló en diversos puntos de la ciudad puestos de socorro y puso un hospital particular al servicio de la población, el del Sagrado Corazón. Se apoyó en estudiantes del Colegio del Estado, a quienes instruyó como inspectores de salubridad y repartió alimentos entre los pobres, medicinas entre los enfermos, cajas mortuorias, ropa de cama y otras cosas. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico a las pandemias que se han presentado en la ciudad. Recuerden que pueden escribirnos al correo concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.